roguemos para que nuestras autoridades le entren de vuelta acá la sabiduría. También roguemos por las autoridades mundiales para que ya no haya más guerras inventadas, guerras de mentira, que todos saben cuánta gente no ha muerto. Mari Lamian, Mari Compuche. Mucha Angélica Chauque de la comunidad Rayón Follé de Rodelillo Cerro Barón. Hoy les voy a hablar sobre algunas hierbas que sirven para ayudarnos a aliviar los dolores articulares. Bueno, acá yo tengo dos, son muchas hierbas, pero entre las hierbas que yo les voy a mencionar, hay dos que tenemos fácil acceso a ella, que es el romero y el laurel. Si no tenemos laurel fresco, nosotros podemos utilizar las hojas que están secas. Ya la podemos remojar y sacamos las propiedades de la hoja de la misma manera que podemos usarlas con el romero. ¿Ya? Este romero está en forma fresquita, ya lo saqué de las hojas de la planta en vivo y saqué hice infusiones de cada una de ellas. Bueno, de ellas se puede utilizar las hojas, ya el tallo, la flor, la raíz. La raíz la pueden utilizar a través de infusiones, igual como si fueran las hojitas, ¿ya? Tallo igual. Bueno, el romero principalmente con el laurel reduce todo tipo de dolores articulares. Actúan como analgésico, alivian los dolores reumáticos y relajan los nervios también. En el caso del romero, su composición contiene un ácido ursólico, ¿ya? Que ayuda a dar mayor elasticidad a la piel, refuerza la absorción del colágeno en la piel y en las articulaciones, y es efectivo combatiendo las infecciones que se producen alrededor de los cartílagos y en las articulaciones de las manos principalmente y las rodillas, sin provocar efectos secundarios. Bueno, ¿cómo se puede utilizar? A través de infusiones o ustedes tomando las hojitas del romero o el del laurel y colocándolo dentro de una botellita con un poquito de alcohol, ¿ya? Así como lo hice yo. Ya lo dejan por 15 días macerando en un lugar que no les dé mucho el sol y los pueden usar como friega, ¿ya? En los lugares donde más les duele, ¿ya? Si no tienen alcohol, ustedes lo pueden hacer con aceite de oliva, como les enseñé una vez, y también lo pueden hacer con cremas como, o sea, cualquier crema que ustedes tengan en la casa que sea hidratante. Ustedes machacan las hojas, pero la hoja de laurel tendría que estar, tiene que ser fresca, ¿ya? No puede ser seca porque ya no le puede sacar el líquido que tiene dentro de las hojas, ¿ya? Entonces, ustedes pueden hacer cremas de estos dos hierbitas y podemos aliviar la inflamación que se nos provoca a nosotros en las articulaciones, ya sea de las manos, de las rodillas, de la espalda, de la columna, ¿ya? Espero que les haya servido este taller para aliviar estas dolencias. Peucayal.